tema que quiero tratar hoy lo he titulado Una pequeña nube. Y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41 al 45. Pero antes, una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la asistencia de tu Santo Espíritu. Permite que el día de hoy seamos edificados, desafiados y que podamos comprender que hay nuevos tiempos y nuevos propósitos de Dios para nosotros. Amén. Dice la palabra así. Luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. El contexto de esta lectura bíblica que hemos tenido en el día de hoy nos muestra que hacía 3 años que no llovía sobre la tierra de Israel. Y al no llover durante 3 años, imagínese la condición de hambre, de necesidad, de escasez. Los problemas tan difíciles que habían venido sobre cada uno de los habitantes de Israel. Muy parecido a estos tiempos que hemos vivido en este último año. Tiempos de sequía, de escasez, de cambios, de frustración. Y toda la nación estaba viviendo un momento crítico, porque al ser un país agrícola y dependiente de la agricultura y la ganadería, las lluvias eran sumamente importantes para su subsistencia. Pero esta sequía no era obra de la naturaleza misma, era parte de un proceso de Dios para su pueblo, que de alguna manera se había hundido en el pecado de la idolatría. Entonces, ante esto, uno se pregunta, para este tiempo, ¿estás experimentando alguna sequía en tu vida? ¿Cuál cree que es la razón de esa sequía que estás viviendo? ¿Estás pasando de pronto por un proceso disciplinario de Dios por tus malas decisiones? ¿O tal vez el Señor quiere llevarte a nuevos niveles de decisión espiritual? Cualquiera que sea el caso, yo quiero que consideremos 3 cosas de manera preliminar. En primer lugar, por sequía nosotros podemos entender que cuando las cosas, por ejemplo, no nos resultan, cuando el emprendimiento que hacemos no tiene ningún tipo de resultado, cuando el ministerio, por ejemplo, no avanza como uno quiere que lo hiciera, o por ejemplo, cuando el matrimonio es un desastre o está estancado en algunas etapas del matrimonio. También las sequías pueden representar tiempos cuando los hijos se van por mal camino o cuando las finanzas no fluyen, cuando la salud se ha deteriorado a tal punto que nos postra en la cama. Esto es bien terrible. En fin, sequía puede tomar diferentes formas y puede durar tiempo, semanas, meses o años. Eso es muy, muy duro. En el caso de la historia de hoy, son 3 años de sequía. En segundo lugar, la sequía
cuando se hace mucho más prolongada, produce en nosotros un sentimiento que nos consume, un sentimiento que embarga nuestras emociones y tiene el poder para jalonarnos hacia abajo y dejarnos allí postrados. Eso si nosotros se lo permitimos. Ese sentimiento que nos lleva hacia abajo se llama frustración. Y es posible lo que está pasando en estos momentos en algunas personas. Pero es parte del proceso. Es parte del libreto de Dios que está tratando con muchas personas y posiblemente está tratando con nosotros. Esa frustración activa otros sentimientos que de no controlarnos nos pueden hacer nuestra vida en 1000 pedazos. Me refiero a la amargura, al cansancio, al desánimo y por supuesto la depresión. En tercer lugar, cuando se vive una sequía, esos momentos tan difíciles, es muy probable que no veamos la salida a esa situación. Entonces la sequía empieza a robar nuestras energías y hace que nuestra visión se nuble, es decir, no vemos. Y nos hace pensar a cada uno de nosotros que no lograremos avanzar en la vida. Y la pregunta en esta mañana es, ¿habrá alguien hoy aquí que está viviendo un proceso de sequía? Hoy tomaremos en cuenta 3 lecciones comprobadamente eficaces para solucionar esa sequía, si las ponemos en acción. Lección número 1, la oración. Ora. Esa es la primera y más importante entrada hacia la solución de la sequía y de los problemas. ¿Por qué la oración es tan importante? La oración es muy importante porque la oración nos permite sintonizarnos con la voz del Espíritu de Dios. Es una disciplina espiritual. La oración nos permite entrar en esa relación profunda y empezar a reconocer el mover de Dios para la solución de los problemas. En esta historia bíblica vemos, por un lado, al rey Acab disfrutando de un gran banquete en su casa. Está con sus siervos allí, mientras su país está en sequía. Pero por el otro lado vemos al profeta Elías que se dispone a orar porque sabía que eso era lo mejor para enfrentar la situación. Y yo le pregunto, ¿qué está haciendo usted para encarar esta sequía que está pasando? Cuando se acaba el banquete, esos banquetes provisionales de la vida para despistarnos de los problemas, las cosas siguen igual, incluso siguen peor. Y esto para nosotros es impresionante, impresionante. En cambio, orar puede ayudarnos significativamente a paliar la crisis que estamos viviendo. Pero cuando hablamos de la oración, tenemos que pensar en orar apasionadamente. Del verso número 42 también aprendemos que en tiempos de sequía debemos orar apasionadamente. Nótese que Elías dice que puso su rostro entre las rodillas. Ore más, busque más, grite más, llore más, láncese al piso si es necesario, salga a caminar para hablar con Dios si es que eso lo tranquiliza. Suba a la montaña y encuéntrate con Dios. Eso es muy importante. En otras palabras, muévete. Tenemos que movernos. No se quede allí lamentando su situación, su suerte. Muévete en la oración, en fervor, en pasión y arroja tu alma delante de la presencia de Dios. Pero además, ore lo suficiente. La oración, según la Biblia, es la llave que abre todas las puertas y Jesucristo mismo nos anima a nosotros a orar. Un versículo muy emblemático de esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo número 9. Yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán,
Llamen y se les abrirá. Porque aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces debemos entender esto. Si uno pide, se le dará. Si uno busca, lo encontrará. Si uno llama a las puertas se abrirán. Así de sencillo, profundo a la vez. Orar. Lección número 2. Actúa. La acción es muy importante, pero la acción debe tener unos detalles importantes. En primer lugar, cuando se trata de acción, de moverse, hay que primero mirar en la dirección correcta. En el verso 43 vemos que Elías le dice a su siervo que se dirija hacia la cima de la montaña y mire hacia el mar, hacia el horizonte. ¿Qué significa esto? Que debemos afinar nuestra visión con el colirio del Espíritu Santo, para que de una vez por todas podamos ver la bendición que se acerca. Y dice la palabra que el profeta fue específico con su siervo. Le dijo, mira hacia el mar. Y es que a veces no vemos la solución porque nosotros miramos en la dirección incorrecta. El salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Estamos mirando en la dirección correcta? ¿Está usted mirando en la dirección correcta? La solución para su sequía no vendrá de una persona, de una situación o de una organización. ¿Qué hace entonces mirando la sequía como si la salvación dependiera de personas, de empresas, de bancos, de hombres, de manos humanas? Si quiere caminar sobre los problemas, debe aprender a caminar mirando hacia el lugar correcto. Pero ¿quién fue capaz de caminar y avanzar sobre las aguas en medio de su tempestad mirando a la persona correcta que fue Jesús, como el caso de Pedro? Estaba viviendo una tempestad en su vida, rugían los vientos y el mar, y sin embargo él caminó sobre los problemas y sobre las aguas porque fue en la dirección correcta a Jesús. En segundo lugar, tenemos que obedecer. Impresiona la obediencia de este siervo del profeta. No lo vemos aquí ni protestando, ni quejándose o cuestionando la orden del profeta. Sencillamente subió a la montaña en silencio, cumpliendo paso a paso la orden del profeta. Esto quiere decir que si queremos superar las sequías en nuestra vida y ver la bendición, tenemos que obedecer. Es decir, caminar sin criticar, avanzar sin cuestionar a Dios. Sencillamente obedece. ¿Es difícil esto? Claro que sí. Sobre todo cuando estamos atravesando una sequía, siempre será mucho más fácil rezongar, enjuiciar, culpar a otros con rabia de lo que nos está pasando. En tercer lugar, tenga presente que habrán ocasiones en las cuales usted no verá nada. En el mismo verso, número 43, el siervo del profeta declara, Elías, no veo nada. En otras palabras, no veo salida. No veo por dónde se puede arreglar esta situación. No veo quién pueda ayudarme. No veo absolutamente nada. Es posible que en estos momentos de sequía usted diga, no veo absolutamente nada. Es decir, que por más que observamos, no vemos. ¿Le ha pasado esto a usted? Entonces, siga subiendo, ascendiendo a la montaña, porque la perseverancia lleva al éxito. En el verso 43 y 44 encontramos a Elías ordenándole al siervo subir. Y dice, 7 veces a la cumbre. Y esto parece una locura, pero no lo es. Es que los triunfadores llaman el proceso de la disciplina, la constancia y la perseverancia. Recién en la 7ª subida dice que el siervo logró ver algo. Y no fue en la subida número 3 o 4, tampoco fue en la subida número 6.
fue en la 7ª subida. ¿Saben por qué? Porque este siervo necesitaba pasar por el entrenamiento de la perseverancia. Y eso mismo se aplica a nosotros. Si queremos salir de la sequía, debemos ser constantes, disciplinados, perseverantes. Debemos orar, pero también debemos publicar, ofrecer nuestros servicios, vender, hacer conexiones, haciendo amigos, trabajar. Oración y acción. Eso es muy importante. Y finalmente, en el ascenso número 7, dice que el siervo vio una pequeña nube, de lo cual hemos extraído el mensaje de hoy. Pero esa pequeña nube de Dios fue suficiente para activar el aguacero de bendición que tanto necesitaban. La lección número 3, cree. En el verso 44 encontramos una declaración que es el punto neurálgico de esta historia. Dice, yo veo una pequeña nube como del tamaño de la palma de una mano de hombre. La nube que el siervo vio era apenas una nubecita. Y de eso se trata hoy, que usted pueda ver esa pequeña nubecita. Aunque parece insignificante, Dios se manifiesta en las cosas pequeñas. Una nubecita. Esto quiere decir que las grandes bendiciones suelen surgir de comienzos muy pequeños. Nunca despreciemos el día de las cosas pequeñas, de comienzos pequeños. Han surgido grandes cosas de las cosas que parecen insignificantes y pequeñas por decisiones pequeñas que sean. Así son los procedimientos de Dios. Dios necesita pequeños pasos de fe. En alguna ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pueden decirle a este monte, quítate y trasládate al mar y será hecho. Así de sencillo. Dice Job capítulo 8, versículo número 7, aunque tu comienzo haya sido insignificante, tu porvenir se engrandecerá en gran manera. Las sequías son parte de la vida. Sí. ¿Cuál es la suya en este momento? Yo sé que no podemos evitarlas, pero lo que el Señor nos enseña en su palabra es que sí podemos manejarlas. Orando, actuando y creyendo en el Señor. Vuelvo y lo repito. Orando, actuando y creyendo en el Señor. ¿Esto es fácil? No lo es. Sin embargo, podemos confiar que hay uno que es más poderoso que todas las sequías juntas de los seres humanos. Y Él nos va a enviar si oramos, si tomamos decisiones y si creemos, nos va a permitir ver, oír el rugido de esa lluvia de bendición para regar nuestra vida. Y le pregunto, ¿lo puede ver en este momento? ¿Puede sentir el ruido de la lluvia de Dios que se apresura en el horizonte sobre tu vida? Y usted me dirá, no la veo. Sencillo. Jesús es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Jesús es la llave para entrar en la liberación de las sequías. Cuando usted recibe a Jesús, cuando una persona abre su corazón a Jesús y lo recibe por la fe, en ese momento va a empezar a recuperar la visión espiritual, a recuperar la audición espiritual, a ser sensible a las cosas del Espíritu.
Y es en ese momento que empieza Dios a obrar en cosas pequeñas. Esas son las pequeñas cosas que el Señor hace para que nosotros salgamos de estos momentos de sequía. Y para que vayamos concluyendo, este último año ha sido un año totalmente diferente para todos nosotros. A lo largo de este tiempo he tenido la oportunidad de orar por muchas personas, conversar con muchos amigos y tener la impresión de ver amigos y compañeros que murieron por el COVID en este tiempo. Pero también he podido orar por personas en la distancia que estaban muy enfermos y después de la oración fueron sanados. También he podido hablar con muchas personas que me han compartido sus sequías en el campo empresarial, familiar, económico. Muchas cosas cambiaron. Definitivamente fue un sacudimiento. De alguna manera, Dios entró al mundo en un proceso de disciplina para que cuidemos nuestro planeta, para que cambiemos nuestros valores, para que por lo menos enfoquemos la mirada en quien debemos enfocar nuestra mirada, que es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús nos perdona, Jesús nos sana, Jesús nos libera. Jesús es mayor que el profeta Elías. Jesús está aquí hoy para destruir toda sequía en tu vida. Solamente debes de permitirle al Señor que entre en tu corazón. Por eso yo te invito para que allí donde tú estás, en casa, donde estés viendo este programa, donde estés viendo este mensaje, que puedas tomar la decisión de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Cuando Jesús entra en su corazón, empieza a moverse esa pequeña nube sobre su vida y va a empezar a afectar positivamente a su familia, a su empresa, a sus hijos, a su matrimonio, la economía. Téngalo por seguro. Quiero que escuches hoy que hay algo grande que viene para tu vida ya. Y eso grande es que Jesús está dispuesto a escucharte, a recibirte, a abrazarte. Quizás en este momento aparentemente no veas nada, pero hay algo que está sucediendo en el momento que recibes a Jesús. Es el milagro más sorprendente cuando nosotros creemos de todo corazón en Jesús y le entregamos nuestra vida a Él. Entonces empiezan a suceder cosas extraordinarias. Hay algo que ya está sucediendo y escúchalo en tu hogar. Si hoy recibes a Jesús y le entregas tu corazón, hay algo grande para tus hijos, para tu familia. No se ve, pero se oye ya. Es la lluvia grande que viene de parte de Dios para tu vida. Este es el momento de Dios y yo le invito para que en este instante cierre sus ojos y hagamos una pequeña oración, porque esa pequeña nube, esas pequeñeces de Dios que van a implantarse en su corazón, le van a permitir tomar decisiones pequeñas, sencillas. Por ejemplo, darle la espalda al pecado, darle la espalda a esa vida desordenada que llevas, empezar a disfrutar la adoración, la alabanza, el canto para Dios, la lectura de la palabra de Dios, empezar a disfrutar el asistir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Esta es la lluvia de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias hoy por este momento tan especial. Estamos creyendo que en el nombre de Jesús se ve y se oye una grande lluvia de bendición para nuestra vida. Señor, en este momento tú nos estás permitiendo escuchar que hay algo grande que viene ya en este momento. Algo grande en Jesús se escucha para nuestra vida. Quizás en este momento, Señor, aparentemente no veamos absolutamente nada, pero hoy hay algo que se está escuchando, algo grande se está oyendo ya
en mi hogar, en mis hijos, en mi familia, en mi economía. No se ve, pero se oye ya tu mano actuando. Es la lluvia grande que viene de parte de Dios para mi vida. Hoy en Cristo Jesús es un tiempo de aceleración hacia el rompimiento de toda sequía. Y en el nombre de Jesús nos apresuramos, porque grande lluvia viene en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, yo le invito para que nos escriba y nos visite a la Iglesia Cristiana Plenitud en la ciudad de Cali. Vienen tiempos, momentos, y vamos a compartir esta lluvia de bendición de las cuales hablamos hoy. Una pequeña nube de Dios. Bendiciones.